Uno de los papeles más importantes que existen dentro de una obra de ficción es el antagonista, el personaje que se encargará de intervenir entre el protagonista y su objetivo, y que en muchas ocasiones la construcción de este es igual o más importante que la del protagonista, para que este tenga motivaciones lo suficientemente creíbles para que se contrapongan de forma sólida al objetivo del prota, o que no se sienta forzado como el típico villano que quiere destruir el mundo porque sí, o conquistarlo porque un día se le antojó. Por lo que a lo largo del video hablaré sobre 8 antagonistas que por su construcción, motivaciones, objetivos y función a lo largo de la trama me parecen algunos de los mejores antagonistas del anime. Como siempre, puede que falten varios, por lo que pongan en los comentarios qué antagonistas de anime agregarían al top, qué cambiarían de este o lo que quieran. Ya para terminar la introducción, solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video. En verdad lo aprecio mucho y me motiva a seguir creando contenido. Esto es Animont y bienvenidos a los mejores antagonistas del anime. Uno de los antagonistas más recientes en el mundo del anime y manga, destacando principalmente por ser uno de los tipos más despiadados de su mundo, torturando al protagonista de toda manera que se le ocurra por mero entretenimiento, al estar atrapado en su cuerpo, y de igual manera funcionando como un personaje que cada que aparece significa que va a suceder un desvergue total. Me gusta cómo se tomó la idea que tenía Naruto de tener una amenaza en tu interior, pero que en lugar de hacer que ésta recapacite y ayudar al protagonista dándole la capacidad de utilizar su poder, este decida joderlo cada que puede y que toma el control del cuerpo de Itadori, ocasionando varios sucesos que marcarían al protagonista, como es todo el incidente de Shibuya y la gente que Sukuna mandó a conocer en primera fila a Juan Gabriel por su pelea con Mahoraga y Yogo. Pero esto, a pesar de ser mérito para ser un buen villano, lo que me hace ponerlo como uno de los mejores antagonistas del anime es que el tipo es la total contraposición de lo que busca el mundo actual de hechiceros y el protagonista, siendo Itadori alguien amable que busca ayudar a toda persona que esté a su alcance, objetivos de típico protagonista de shonen, por lo que tener en su cuerpo al tipo que ocasiona caos y destrucción cada que aparece, además de darle desarrollo de personaje por las malas cada que puede, me parece motivo suficiente para ponerlo en el top. Tal vez no tenga la mejor construcción de sus motivaciones, al ser un tipo que literalmente desde que nació ya era malvado y vivió para atormentar a todo quien se le atravesó en su vida original, pero cumple de gran manera el ser el dolor de huevos de la obra cada que es necesario, y su papel como villano final lo cumple de gran manera, demostrando por qué se le llama el rey de las maldiciones y cómo ese orgullo se iría con la muerte del antagonista en una batalla que parecía jamás acabaría de lo amenazante que fue este villano, por algunos detalles que no me terminaron de agradar, como es su construcción y que en momentos está muy beneficiado por la trama, se queda en este puesto. El villano más icónico de la historia del anime y uno de los precursores de lo que sería el antagonista dentro de la demografía del shonen, un tipo despiadado el cual desde su primera aparición supo cómo ganarse el respeto y miedo de todo seguidor de Dragon Ball y del anime en general, siendo uno de los primeros antagonistas en este tipo de obras del que se veía una crueldad palpable en todas sus acciones y persona, acabando con quienes le llevaran la contraria por mínimo que fuera, e incluso con aliados los cuales llegaba a considerar un estorbo, como le pasó a los Saiyajin, demostrando que no se tentaba el corazón cuando se trataba de seguir dominando el universo y demostrar que nada ni nadie estaba por encima de este, cosa la cual es lógica al observar que este nació siendo un prodigio y posiblemente el ser más fuerte de Dragon Ball antes de la llegada del Super Saiyajin, y de que supiéramos la existencia de seres como Majin Buu o los dioses de la destrucción. Freezer fue para Dragon Ball Z lo que Piccolo Daimaku fue para la serie original, pero siendo una amenaza que desde el principio se sabía la superioridad que poseía si se le comparaba con el resto de personajes de la obra, además de que el tipo dio varios de los mejores momentos de toda la obra, como fue toda su pelea contra los guerreros Z y Goku cuando este alcanzó el Super Saiyajin. Freezer terminaría marcando lo que sería un gran antagonista en la historia del anime, por lo que es imposible dejarlo de lado. Se queda en este puesto por ser un precursor en cumplir el papel de antagonista de gran manera y mostrando cómo en ocasiones el tipo más temible no tiene que ser un monstruo de 2 metros con músculos en los músculos, pero a pesar de esto, el tipo se ha quedado corto a varios antagonistas que se han visto a lo largo de los años más recientes, los cuales han tenido una construcción bastante mejorada, pero por la influencia que tuvo Freezer para el futuro de los antagonistas en el manga y anime, se queda en este puesto del top.
JoJo's es una obra la cual nos ha mostrado gran variedad de antagonistas a lo largo de todas sus partes, desde algunos más simples pero que muestran desde el principio lo viles que son, como es el caso de Dio, el antagonista más icónico de la obra, hasta otros los cuales muestran rasgos más complejos en su personalidad, construcción y actos que los definen como antagonistas sin dudarlo. Diamond is Unbreakable es una de las partes que menos me gustan de todo JoJo's, pero Kira Yoshikage es sin duda lo mejor que trajo la cuarta parte y en mi opinión el mejor antagonista de toda la obra, siendo este un tipo que desde muy joven tenía tendencias a ser un psicópata, lo cual fue aumentando con el tiempo, creando la fachada de un hombre correcto, algo aburrido pero que llevaba una vida tranquila, con esto quitando las sospechas de que este por diversión mandaba el lobby a chicas las cuales tuvieran lindas manos para tenerlas de colección. Su mente, bastante brillante a pesar de estar totalmente enferma, junto a su stand Killer Queen, lo volvieron por muchos años un misterio dentro de su ciudad, hasta que sería descubierto por el equipo protagónico y derrotado después de muchos problemas que trajo este tipo, un villano el cual tuvo la oportunidad de acabar con todos sus enemigos y salir ileso, pero que por la confianza que se tenía y sus hábitos personales terminaría cayendo, pero todo el caos que ocasionó desde su primera aparición en la obra, lo interesante que es el observar cómo este opera y su retorcida mentalidad es lo que me hacen ponerlo en este puesto. La parte 4 de JoJo's, desde que salió este tipo subió de calidad de golpe, y es totalmente mérito por cómo se manejó al antagonista principal de esta, y lo bien trabajado que está desde sus motivaciones, siendo básicamente un loquito que supo esconderse bien en la sociedad, hasta la forma en la que utiliza su stand y métodos para poder continuar con su estilo de vida, sin que Yotaro, Yosuke y demás pudieran detenerlo. ¿Quién diría que un tipo de lo más común terminaría siendo una amenaza igual de complicada de derrotar que Dio, un tipo con uno de los stands más rotos de toda la obra, por lo que es digno de mencionar en el top? La manera en la que es derrotado no me termina de gustar, pero son detalles que al final no manchan a uno de los mejores antagonistas del anime y el mejor de todo JoJo's. El emperador de Britania y el padre del protagonista de Code Geass no podía quedarse fuera de este top, tipo el cual extrañamente he visto que es muy ignorado cuando se consideran antagonistas en el mundo del anime y manga. Un hombre el cual encarna el deseo de poder en su máxima expresión y que es capaz de hacer todo para alcanzar a ser la figura máxima del mundo sin importar a quién se termine llevando de por medio, incluso a su propia familia, como vimos en el caso de Lelouch y su madre, la cual al final estaba coludida con este, pero no es tema del video. Este tipo desde el principio de la obra pudimos ver cómo desde su cargo como emperador fue capaz de acabar con una cantidad incontable de vidas para hacer que Britania fuera la fuerza más grande de su mundo y enaltecer su figura dentro del mundo, cosa que veríamos solo sería la punta del iceberg al observar que planeaba usar el Geass para volver a toda la humanidad en un ente, prácticamente y según sus palabras alcanzando la cúspide de la existencia, cosa que se interponía totalmente a los ideales y paz que representaban Zero y Lelouch, por lo que sería derrotado cuando el protagonista usa su Geass para evitar que esta mente colectiva se creara y por ende destruyendo a sus padres en el proceso. Este tipo de principio a fin pudimos ver cómo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de estar por encima de los y demostrar que su mentalidad era la correcta, manipulando a toda persona que lo rodee y siendo capaz de traicionar hasta la gente más cercana a este con tal de lograr su objetivo, como fue en el caso de su hermano, quien además le daría originalmente su Geass. Un tipo despreciable de principio a fin que necesitó que se unieran Lelouch y Suzaku para hacerle frente y detener sus planes, acabando con el imperio que había creado de forma casi infalible. Así que por todo lo que logró y la manera en la que tuvieron que derrotarlo, además del plan tan retorcido que tenía, me parece que es adecuado ponerlo en este puesto del top. Tuvo el trasfondo suficiente para comprender por qué este tenía sus ambiciones y cómo veía su objetivo como una salvación para la humanidad, además de mostrarnos de gran manera cómo, a pesar de ser un tipo despreciable, su manera de operar era la misma del protagonista, siendo distintas caras de la misma moneda, que se diferenciaban únicamente por su objetivo final, cosa que me gusta mucho ver al observar que tanto el protagonista como el antagonista son una extensa capa de grises que solo los separa el objetivo que tienen en mente, por lo que me parece uno de los mejores antagonistas de la historia del anime y uno de los más interesantes a pesar de no tener tanta participación en su obra. Una mente maestra dentro de todo un plan mayor, a lo que presenta en un inicio cualquier obra, siempre es llamativo dentro de una trama, por lo que el ver a lo largo de la historia cómo el tipo que es, el antagonista final va demostrando ser más perverso de lo que podíamos imaginar y tener un objetivo el cual es capaz de exterminar a quien sea y la cantidad que tenga que ser para lograrlo, es algo que siempre impresiona, y más cuando podemos ver las motivaciones de este y todo lo que lo llevó a seguir el camino que tiene a lo largo de la trama. Father es un antagonista el cual desde que lo conocemos tiene algo que no cuadra, desde la manera en la que manipula,
manipula a los distintos homúnculos a su favor a pesar de ser aparentemente sus hijos, hasta el hecho de que físicamente es un clon del padre de los protagonistas, por lo que es interesante el observar cómo este nació como un experimento de una civilización antigua y sería quien desencadenaría el secreto de las piedras filosofales junto a Hohenheim, el cual obtendría una vida mucho más longeva a costa de acabar con toda la ciudad en la que habitaba, cosa que vimos no sería suficiente para llegando a idear la manera en la que podría llegar a convertirse en una deidad según su teoría, por lo que ya tenemos que este tipo es genocida, manipulador y tiene un deseo bastante tóxico por el poder y el conocimiento. El misterio que se maneja a lo largo de la trama sobre su historia es uno de los puntos que me parecen más interesantes, pero por lo que lo puse en este puesto del top sobre los antagonistas anteriores es por el trasfondo que se crea acerca de este y cómo su historia terminaría combinando con todo lo que la trama plantea sobre la alquimia, la piedra filosofal, siendo derrotado por entender finalmente que aspirar a ser Dios es además de imposible, es un deseo que venía del rechazo que sentía sobre sí mismo al nacer como una creación humana que originalmente solo existía como parte de un experimento, por lo que su anhelo de libertad y conocimiento terminarían corrompiéndolo y harían que irónicamente este cayera por su mismo objetivo, regresando por donde este nació. Un antagonista bastante complejo que sobrepasa la barrera de ser el villano a vencer y uno que me parece digno de mencionar en el top. Un antagonista no siempre tiene que ser el villano de la historia, o el tipo malo que tiene que conquistar o destruir el mundo, y L es un tipo que demuestra que solamente se necesita a un sujeto que tenga ideas contrarias al protagonista para poder desarrollar a un antagonista bastante interesante y aprovechar el hecho de que este no es un villano como tal para poder jugar con la moral del personaje, lo cual es más interesante que tener un villano que es malo porque se le antojó. Él es un detective, el cual, al conocer el caso de Kira, decidió tomarlo como prioridad al observar que este podía matar gente con solo saber el nombre pero sin saber su metodología, por lo que a lo largo de la trama veremos cómo se la pasaría pisándole los talones a Light en cada deducción que este tenía, ya que toda intuición y pista que este encontraba le indicaba que el protagonista era el tipo detrás de Kira, cosa a la cual se trabaja de gran manera al observar una rivalidad donde el primero que baje la guardia terminará cayendo al enfrentarse las dos mentes más brillantes de su mundo, mientras que él y Light en su vida diaria van desarrollando una amistad más falsa que morra de OnlyFans, pero que genuinamente los hace conocerse a tal punto que la manera en la que le termina siendo derrotado fue debido a que decidió confiar en sus últimos momentos en Light, quien sin ningún tipo de arrepentimiento ejecutaría su plan definitivo para acabar con su mayor rival y la única persona que pudo haber considerado como un igual. L fue una gran amenaza para Light durante toda su participación en la obra, llegando al punto de que tuvo que utilizar todas las reglas de la Death Note a su favor y la ayuda de los Shinigami para librarse de las sospechas de L, aunque fuera por un momento, por lo que esta rivalidad que llevó al extremo a ambos me parece tan bien hecha que demuestra cómo hacer un antagonista sin la necesidad de ser malo como tal, por lo que me parece adecuado para comenzar el podio del top. Una cosa que me gusta mucho es cómo, a pesar de estar en contra de Kira y su forma de trabajar, al tener la Death Note decide utilizarla de manera muy similar a lo que hacía Kira originalmente, con la única diferencia de que al pertenecer a la policía, la utilizaría de forma más regulada que la de un puberto en su cuarto mandando al isekai a criminales por puro hobby. Mi tercer puesto del top y un antagonista que la obra jamás pudo replicar, yéndose con gran parte de lo que hacía interesante a Death Note para la segunda parte de su historia. El rey de las hormigas quimera es posiblemente uno de los antagonistas más complejos y bien desarrollados de la historia del anime, un ser superior que su único propósito era estar por encima de los demás, el cual en vida experimentaría muchas cosas desde el deseo de mantenerse por encima de la cadena alimenticia y demostrar que no había ningún individuo a su altura, hasta conocer a Komugi, la cual con todo en contra terminaría siendo el único ser en Hunter x Hunter que rivalizaba y derrotaba al rey en al menos un aspecto de su vida, por lo que a partir de esta derrota cambiaría de manera radical su forma de pensar conforme iba conociendo a quien consideraba su rival. Muchas cosas pasarían a lo largo de la historia que iría cambiando su mentalidad, que en un principio se basaba enteramente en ser el más poderoso y hacer gala de esto, para ir mostrando rasgos más humanos como son la compasión y el respeto, como ocurrió en su combate con Netero, el cual, a pesar de estar apenas por debajo de él en términos de fuerza, le perdonaría la vida en más de una ocasión y optaría por una ruta más pacífica, algo impensable del tipo que conquistó a un país entero para alimentarse de su población y quien fue catalogado como la amenaza más grande de su mundo. Este antagonista terminaría derrotado al ser víctima del equivalente de un arma nuclear dentro del mundo de Hunter x Hunter, mostrando cómo a veces la mayoría de las acciones más crueles y bélicas vienen de la propia humanidad y cómo hasta el tipo que se ha dedicado en su vida a ser bueno enteramente puede llegar a hacer cosas horribles, pero irónicamente después de esto terminaría encontrando el sentido de su vida
en la única cosa que lo hizo feliz y verdaderamente amó en su corta vida. El jugar con Komugi pasó de ser un reto a su razón para vivir, y el tipo creado para ser la máquina asesina perfecta terminaría cambiando gracias al amor. Me parece uno de los mejores finales que ha tenido un antagonista. Podrá no haber interactuado un carajo con los personajes principales, para la historia que importa poco eso. Segundo puesto del top, puede que sea personalmente mi favorito. Vinland Saga es una obra completa en casi todo aspecto que explora, desde sus protagonistas, personajes que no aparecen tanto a lo largo de la trama, y el mundo y el desarrollo del mismo, mostrando esto desde el principio de la obra, al observar de primera mano cómo alguien puede quitarte lo que más quieres de un momento a otro solo porque es su chamba, y la crueldad que había en esta época. Askeladd es un antagonista que es introducido como un mercenario el cual terminaría con la vida del padre de Thorfinn, el cual acabaría consumido por el odio hacia alguien que realmente fuera de seguir con su trabajo no le importaba lo que tuviera que hacer, y quien de hecho, como respeto hacia Thors, decidió dejar vivo a Thorfinn, y resignado a que este lo seguiría para concretar su venganza, lo entrenaría como uno más de los suyos, para de paso aprovecharlo como un guerrero más, que lo seguiría sin importar lo que pasara, aunque no por buenos motivos. Askeladd es un tipo totalmente despreciable, un tipo entregado totalmente a la guerra y a vivir, de esta hasta que conoce a Canuto, quien se volvería su motivo para vivir y para dar su vida al ser para este el tipo que debería llegar a la corona, volviéndolo mediante algunas decisiones crueles en un hombre, dejando al niño mimado que era en un principio, mostrando que a pesar de ser un cerdo egoísta, también tenía sus propias convicciones, por las que terminaría dando su vida, y en el proceso dándole el último empujón a Thorfinn para percatarse de que no puede vivir enfrascado en una venganza sin sentido, haciendo alusión a las palabras que le decía su padre, siendo su primer paso para comprenderlo y encontrar un sentido de la vida alejado del odio. Cosa que nadie esperaría del tipo que literalmente le arrebató a su padre, por lo que me gusta cómo este tipo no se queda encasillado en el papel del tipo a derrotar para concretar la venganza del protagonista, y es hasta profundo que con la muerte de este, al protagonista se le quitará 2 veces su razón de vivir, cosa necesaria para que este pudiera seguir adelante en su vida y renunciara al odio que lo tenía esclavizado. Askeladd es en mi opinión el mejor antagonista que he visto en el manga y anime, y totalmente digno de estar en el primer puesto del top. Después de un tiempo por fin saco un top algo largo como les encanta, y que personalmente ya tenía ganas de hacer. Ya sé que como siempre me pueden faltar antagonistas por mencionar, por lo que pongan en los comentarios qué otros agregarían en el top o lo que quieran. Yo soy Mont y esto es Animont. Si gana Jey Uso en WrestleMania 41, pierdo yo y toda mi familia. Hasta la próxima.